Cada amanecer trae para ella el mismo mundo sin luz. Pero nada la preparó para escuchar, de labios de su propio padre, la decisión que sellaría su destino y la lanzaría a un camino del que nadie se atrevería a hablar. Luz María Vázquez despierta cada amanecer en 1885, enfrentando idéntico universo de tinieblas absolutas que ha constituido su realidad durante 22 años de existencia. Su ceguera congénita la ha transformado en la incapacitada de Denver, Colorado, donde su inhabilidad para percibir luz es interpretada como señal de inferioridad divina por una sociedad que prioriza la productividad visual sobre toda virtud humana. «Observen a la invidente», murmura doña Carmen, esposa del banquero más acaudalado de Denver, mientras Luz María transita con su bastón por los senderos polvorientos de la ciudad. 22 años y jamás ha trabajado. Una sola jornada representa una carga absoluta para su familia. Luz María ha cultivado una sensibilidad auditiva extraordinaria que le permite desplazarse por el mundo con precisión que asombra a quienes la observan. Puede identificar individuos por sus pasos, localizar objetos mediante los ecos de su bastón y orientarse impecablemente en espacios conocidos. Sin embargo, para la sociedad denverina, estos talentos permanecen invisibles, opacados por su incapacidad para ejecutar tareas que requieren visión. Su padre, don Esteban Vázquez, comerciante de ascendencia mexicana que arribó a Colorado durante la fiebre aurífera, ahora vive atormentado por la humillación de poseer una hija que considera económicamente improductiva. Había fantaseado con que Luz María contraería matrimonio y contribuiría al bienestar familiar. En cambio, tiene una hija que demanda cuidado constante y que aleja pretendientes con su primera mirada vacía. Luz María le expresa a su padre una mañana mientras desayunan en la modesta residencia familiar: «Ya has alcanzado los 22 años. Las mujeres de tu edad deberían estar desposadas, criando descendencia, aportando a la sociedad». Luz María dirige su rostro hacia la voz paterna, sus ojos sin vista enfocándose en una dirección que ha aprendido a calcular con exactitud. «Lo comprendo, papá, pero ¿qué varón desearía una esposa que no puede contemplar su semblante, que no puede administrar un hogar visualmente, que no puede criar niños sin asistencia perpetua?» «Precisamente», responde don Esteban con dureza que corta como navaja. «Eres improductiva para el matrimonio, improductiva para el trabajo, improductiva para todo lo que se demanda de una mujer. Constituyes una carga económica que ya no puedo sostener». Las palabras impactan a Luz María como golpes físicos. Durante 22 años ha soportado el aislamiento, la frustración de no poder realizar actividades normales y la sensación constante de ser gravamen para su familia. Pero escuchar a su propio padre articular tan brutalmente su improductividad duele con intensidad que la deja exhausta. La situación de Luz María se ha deteriorado progresivamente desde que cumplió 20 años. Cada intento de encontrar empleo termina en rechazo cuando los empleadores descubren que no puede ver. Ha sido rechazada para labores de costura, limpieza, cocina e incluso para cuidar infantes, porque su ceguera es percibida como barrera insuperable. Durante estos años de búsqueda infructuosa, Luz María ha desarrollado métodos alternativos para realizar tareas domésticas. Puede cocinar usando el olfato y el tacto. Puede coser siguiendo patrones táctiles que ha memorizado. Puede limpiar sistemáticamente usando técnicas que ha perfeccionado. Sin embargo, los empleadores potenciales solo ven la ceguera, no las habilidades adaptativas. «Es una desgracia», comenta doña Rosa, propietaria de la pensión más grande de Denver, durante una reunión de damas en la iglesia. «Una muchacha tan educada, pero completamente inservible»,
¿Cómo administrará una casa si no puede verificar si está limpia? ¿Cómo cocinará sin quemarse o carbonizar los alimentos? Mi esposo sostiene que es castigo divino, añade Doña Luz, dueña del almacén general, que cuando una familia alberga secretos oscuros, Dios marca a los hijos con defectos para que todos reconozcan la existencia de pecado en esa casa. Luz María, que ha desarrollado capacidad extraordinaria para detectar conversaciones mediante cambios en tonos vocales y acústica espacial, escucha estas conversaciones fragmentariamente cuando transita por la ciudad. Sus oídos, agudizados por la ausencia de visión, captan susurros que otros no advertirían. El problema se intensifica cuando el padre Miguel, sacerdote católico del pueblo, comienza a predicar sobre los marcados por la imperfección en sus sermones dominicales. Aunque nunca menciona a Luz María por nombre, todos reconocen de quién habla cuando describe criaturas incompletas que no pueden participar plenamente en la creación divina. El Señor nos envía pruebas, declara desde el púlpito, su voz reverberando en la iglesia mientras Luz María se sienta en la fila posterior, absorbiendo cada palabra a través de su oído extremadamente sensible. Y ocasionalmente, esas pruebas adoptan la forma de seres que no pueden contemplar su creación sagrada. Debemos mostrar compasión, pero también debemos reconocer las limitaciones que Dios ha impuesto. Estas palabras se propagan por todo Denver como incendio, alimentando los prejuicios de una población ya propensa a percibir la discapacidad como marca de inferioridad moral. Cuando varios negocios comienzan a experimentar problemas financieros, algunos comerciantes susurran que es mala fortuna permitir que la invidente frecuente sus establecimientos. La tensión alcanza su punto crítico cuando Marcus Whitfield, el hombre más acaudalado de Denver y propietario de las minas de plata más importantes de la región, confronta públicamente a don Esteban Vázquez, dice Whitfield una tarde en la cantina principal, su voz lo suficientemente alta para que todos escuchen. Tu hija está afectando la reputación de nuestra ciudad. Los inversionistas orientales comentan sobre la invidente que observan deambulando por nuestras calles. No es la imagen que deseamos proyectar para atraer capital y familias prósperas. Señor Whitfield, responde don Esteban nerviosamente, sus manos temblando. Mi hija no puede controlar su condición. ¿Condición? Whitfield se ríe amargamente. ¿Denominas condición a ser inservible? Es una carga para toda la comunidad. Cada vez que alguien la observa tropezando con su bastón, refleja mal en todos nosotros. Sugiere que Denver no puede cuidar apropiadamente de su gente. La confrontación pública humilla profundamente a don Esteban y lo convence de que debe tomar medidas drásticas. Esa noche regresa a casa con una decisión que transformará la vida de Luz María para siempre. Luz María, le dice mientras ella está sentada junto a la ventana, sintiendo el calor del sol vespertino en su rostro. He encontrado una solución a nuestro problema. Luz María orienta su cabeza hacia su padre, sus instintos alertándola sobre el tono ominoso de su voz. ¿Qué tipo de solución? No puedes continuar viviendo aquí, declara don Esteban evitando mirarla, aunque ella no puede verlo. Tu presencia está destruyendo mi reputación y limitando cualquier posibilidad de un futuro próspero para nuestra familia. Debes partir. ¿Hacia dónde me dirigiré?, pregunta Luz María, su voz quebrada por la emoción. ¿Quién deseará a alguien que no puede ver? Existe un apache en las montañas, responde don Esteban con voz tensa. Los comerciantes hablan de él, dicen que es extraviado, pequeño y que vaga por el desierto sin rumbo. Tal vez alguien que no puede encontrar su camino pueda comprender a alguien que no puede ver el suyo.
El mundo de Luz María se desmorona completamente. La idea de ser entregada a un apache, especialmente uno descrito como extraviado, es aterradora. En 1885, los apaches son percibidos como enemigos peligrosos y la idea de que una mujer mexicana viva entre ellos es considerada destino peor que la muerte. Los días subsiguientes son una pesadilla de preparativos y despedidas forzosas. Luz María empaca sus escasas pertenencias, algunas prendas, los libros en braille que había logrado conseguir y una pequeña colección de objetos que reconoce por el tacto: piedras suaves, conchas marinas, textiles con texturas distintivas. Durante estos días finales, Luz María reflexiona sobre su vida en Denver. Ha pasado años desarrollando rutinas que le permiten funcionar independientemente en su hogar. Conoce cada rincón de la casa, cada crujido del piso, cada sonido que indica la hora del día. Abandonar este entorno familiar la aterra tanto como la perspectiva de vivir con un extraño apache. La mañana de su partida llega demasiado pronto. Luz María se despierta antes del alba, aunque para ella no existe diferencia entre el amanecer y la medianoche. Su mundo siempre ha sido uno de sonidos, olores y sensaciones táctiles. A las 8 de la mañana, escucha cascos de caballos acercándose a la casa. Su corazón se acelera con terror mientras agudiza su oído para captar cualquier detalle sobre el hombre que será su destino. Lo que percibe la deja completamente desconcertada. Naal Nish llega montando un caballo que se mueve con gracia extraordinaria. Luz María puede escuchar por los sonidos de los cascos que el animal está perfectamente entrenado, que se desplaza con precisión y confianza. Pero no es el caballo lo que captura su atención auditiva, sino el hombre que lo monta, Naal Nish. Desmonta con movimientos que Luz María puede interpretar a través de los sonidos como increíblemente seguros y eficientes. Escucha cómo sus pies tocan el suelo con precisión, cómo sus pasos son ligeros pero deliberados, cómo incluso sus movimientos más pequeños parecen tener propósito. Pero lo que más la impresiona es algo que no puede ver, pero que puede sentir. Cuando Naal Nish se acerca a la casa, parece irradiar una calma que contrasta dramáticamente con la energía nerviosa que habitualmente percibe en las personas. Don Esteban sale de la casa para encontrarse con el apache. Luz María, escuchando desde adentro, puede seguir la conversación a través de los matices de voz que su oído entrenado detecta. ¿Usted es Naal Nish?, pregunta don Esteban con nerviosismo evidente en su voz. Sí, responde una voz profunda y calmada que habla español, con un acento que Luz María no puede identificar, pero que encuentra extrañamente reconfortante. Vine por la mujer ciega. Sí, mi hija. Ella es, como le expliqué, no puede ver nada. Es completamente inútil para el trabajo normal. En mi pueblo, dice Naal Nish con una voz que parece contener una sonrisa, creemos que aquellos que no pueden ver con los ojos a menudo pueden ver con el corazón. No hay personas inútiles, solo personas en el lugar equivocado. Es la primera vez en su vida que Luz María escucha a alguien sugerir que su ceguera podría no ser una marca de inutilidad total. Cuando don Esteban regresa a la casa para llamarla, Luz María nota algo diferente en su comportamiento. Parece menos tenso, como si la presencia de Naal Nish hubiera alterado su percepción de la situación. Sal, le dice, pero su voz carece de la dureza habitual. Quiere conocerte. Con las piernas temblando, Luz María sale de la casa, usando su bastón para transitar por el umbral familiar. Inmediatamente percibe que Naal Nish está estudiándola, pero no con la curiosidad morbosa que habitualmente detecta en las personas, sino con algo que podría ser evaluación profesional. Luz María, dice Naal Nish,
y su voz es más pequeña de lo que esperaba, sugiriendo que es un hombre de baja estatura. Mi nombre es Nal-Nish. En mi lengua significa aquel que ve lejos. Mucho gusto, responde Luz María, orientando su rostro hacia el sonido de su voz. Su padre me informó que usted ha sido ciega desde el nacimiento. Continúa Nal-Nish, hablando lentamente y con claridad. ¿Puede contarme cómo se desplaza por el mundo? La pregunta la sorprende. Nadie jamás había mostrado interés genuino en sus métodos de orientación. Utilizo sonidos, explica Luz María, sintiéndose por primera vez en años como si sus habilidades fueran dignas de discusión. Los ecos de mi bastón me indican dónde están las paredes, los objetos. Puedo escuchar los pasos de las personas y determinar si están nerviosas, confiadas, enojadas. Puedo transitar por espacios familiares con considerable precisión. Fascinante, dice Nal-Nish, y Luz María puede detectar genuina admiración en su voz. ¿Puede determinar direcciones? ¿Norte, sur, este, oeste? Sí, responde, sorprendida por la pregunta. Utilizo el sol para el calor, el viento para las direcciones, los sonidos de la ciudad para orientarme. ¿Puede sentir cambios en el terreno bajo sus pies? Perfectamente. Puedo detectar pendientes, diferentes tipos de suelo, obstáculos incluso, antes de que mi bastón los toque. Nal-Nish permanece en silencio por un momento, y Luz María puede sentir que está evaluando información de manera sistemática. ¿Está preparada para acompañarme?, pregunta finalmente. Luz María orienta su cabeza hacia donde estaba su padre, aunque no puede verlo. ¿Tengo alternativa? Siempre existen alternativas, responde Nal-Nish con gentileza que la sorprende. Pero creo que hacia donde nos dirigimos, sus habilidades serán valoradas en lugar de ser percibidas como defectos. Por primera vez en años, Luz María siente una chispa de esperanza. Sí, dice finalmente, tomando una decisión que cambiará su vida. Estoy preparada. Nal-Nish la guía hacia los caballos con paciencia que contrasta dramáticamente con la prisa constante que ha caracterizado todas sus interacciones previas con otras personas. Esta es Luna, dice, colocando la mano de Luz María en el cuello de una yegua. Será suya. Es gentil, inteligente y muy sensible a las emociones de su jinete. Luz María acaricia al animal, sintiendo inmediatamente una conexión. El caballo responde a su toque con una calma que parece entender su ceguera instintivamente. Es perfecta, susurra Luz María, sintiendo lágrimas en sus ojos por primera vez en meses. Como usted, responde Nal-Nish, pero no como un cumplido vacío, sino como una evaluación profesional basada en observación cuidadosa. Nal-Nish la ayuda a montar con instrucciones claras y precisas. Por primera vez en su vida, Luz María se siente segura en una situación nueva, guiada por alguien que parece entender intuitivamente sus necesidades sin tratarla como inválida. El viaje hacia las tierras de Nal-Nish comienza con Luz María experimentando una sensación completamente nueva. Moverse a través del mundo con alguien que no percibe su ceguera como limitación fundamental. Durante las primeras horas del viaje, Nal-Nish respeta su necesidad de procesar lo que está sucediendo, pero gradualmente comienza a describir el paisaje que los rodea. No como persona que habla a una ciega, sino como alguien compartiendo información útil con una compañera de viaje. Estamos ingresando en un valle, dice Nal-Nish después de varias horas de cabalgar. El terreno está descendiendo gradualmente. Puede sentir el cambio en el aire. Es más húmedo aquí, lo que significa que hay un río cerca. Luz María puede sentir efectivamente el cambio en el aire.
la humedad que su piel detecta, el cambio en los sonidos que sugiere un espacio más abierto. Pero nadie antes había validado estas percepciones o las había reconocido como habilidades legítimas. ¿Cómo? ¿Sabe que puedo sentir todo eso?, pregunta, genuinamente curiosa. Porque alguien que ha transitado por el mundo sin vista durante 22 años ha desarrollado sensibilidades que personas con vista nunca desarrollan. Responde Nal'Nish. En mi trabajo, necesito personas que puedan detectar cambios sutiles en el ambiente. Su ceguera no es una limitación para lo que hago, es una ventaja. ¿Qué tipo de trabajo realiza?, pregunta Luz María, sintiendo curiosidad genuina por primera vez en años. Guío personas a través de territorios que otros consideran imposibles de atravesar, dice Nal'Nish simplemente. Soy lo que mi gente llama un guía de senderos perdidos. La conversación continúa mientras avanzan y Luz María comienza a comprender que Nal'Nish posee conocimientos especializados que van mucho más allá de lo que había imaginado. Habla de leer señales en el viento, de interpretar comportamientos animales, de usar referencias que no dependen de la vista. ¿Aprendió todas estas técnicas de su familia?, pregunta. Mi abuelo era el guía principal de nuestra banda, explica Nal'Nish. Cuando era niño, mi pequeña estatura me hacía inadecuado para la guerra o la caza tradicional. Pero mi abuelo percibió que tenía un don para la orientación espacial. Me enseñó secretos que se habían transmitido durante generaciones. ¿Secretos? Conocimientos sobre cómo leer el cielo, la tierra, incluso el comportamiento de los animales para determinar ubicaciones y direcciones. Técnicas que permiten transitar por territorios que otros consideran imposibles. Al caer la noche, acampan en un sitio que Nal'Nish ha seleccionado cuidadosamente. Luz María puede sentir que están protegidos del viento, pero tienen acceso a agua fresca. La elección del lugar demuestra una comprensión sofisticada del terreno que la impresiona. ¿Cómo supo que este era el lugar ideal para acampar?, pregunta. Usando las mismas técnicas que usted usa para moverse por su casa, responde Nal'Nish mientras prepara una fogata. Sonidos, olores, sensación del viento, temperatura del aire. Usted ya conoce los principios básicos. Solo necesita aprender a aplicarlos a escalas mayores. Esa noche, mientras escucha a Nal'Nish preparar la cena, Luz María reflexiona sobre lo extraordinario de su situación. Por primera vez en su vida, alguien está sugiriendo que sus habilidades no solo son útiles, sino que podrían ser valiosas para trabajo especializado. El segundo día de viaje revela más sobre la naturaleza extraordinaria de Nal'Nish y su comprensión del territorio. Mientras avanzan hacia las montañas, Luz María nota que cada decisión sobre la ruta demuestra conocimiento profundo que va mucho más allá de simple familiaridad. ¿Cómo sabe exactamente dónde estamos?, pregunta durante una parada para que los caballos beban agua. Utilizo las estrellas como método primario, responde Nal'Nish, pero también empleo el viento, la inclinación del terreno, la vegetación, incluso los sonidos de los animales. Todo me informa dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Puede enseñarme estas técnicas? Puede enseñarle mucho más de lo que imagina. Alguien que ha aprendido a transitar por el mundo sin vista ya comprende los principios fundamentales de la orientación espacial. Solo necesita aplicarlos a escalas más amplias. Durante el segundo día, Nal'Nish comienza a enseñarle técnicas básicas de orientación territorial. Le muestra cómo usar el sol para determinar direcciones, cómo interpretar la dirección del viento, cómo leer los patrones de temperatura que indican proximidad a agua o cambios en elevación.
Este viento, dice Naal Nish, proviene del noroeste. Puede sentirlo en su rostro. En esta época del año, eso significa que estamos cerca de un paso montañoso. Luz María puede sentir efectivamente el viento, y cuando se concentra, puede detectar diferencias entre este viento y los que ha sentido anteriormente. Es como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma, pero usando sentidos que ya había desarrollado. ¿Cómo adquirió tanto conocimiento sobre orientación?, pregunta, genuinamente fascinada. Mi abuelo era el guía principal de nuestra banda, explica Naal Nish. Cuando era niño, mi pequeña estatura me hacía inadecuado para la guerra o la caza tradicional, pero mi abuelo percibió que tenía un don para la orientación espacial. Me enseñó secretos que se habían transmitido durante generaciones. ¿Qué tipo de secretos? Conocimientos sobre cómo leer el cielo, la tierra, incluso el comportamiento de los animales para determinar ubicaciones y direcciones. Técnicas que permiten transitar por territorios que otros consideran intransitables. El tercer día de viaje, Luz María detecta un cambio dramático en el comportamiento de Naal Nish. Se vuelve más cauteloso, más alerta, como si estuvieran acercándose a algo significativo. ¿Sucede algo?, pregunta, usando sus habilidades auditivas para detectar cambios en su respiración y movimientos. Estamos ingresando en territorio que la mayoría de la gente considera imposible de transitar, responde Naal Nish. Pero para alguien que conoce los secretos, es simplemente otra ruta. A medida que avanzan, Luz María puede sentir que el terreno se vuelve más desafiante. Los sonidos de los cascos de los caballos sugieren que están transitando por senderos estrechos y puede sentir precipicios cerca por la forma en que el aire se mueve y los ecos de sonidos cambian. ¿Cómo puede orientarse por aquí?, pregunta con una mezcla de admiración y nerviosismo. Utilizo las estrellas como mapa primario, explica Naal Nish. Cada estrella me indica exactamente dónde estoy. Pero también empleo técnicas que su ceguera le permitiría aprender más fácilmente que a personas con vista. ¿Qué tipo de técnicas son esas? Orientación por sonido, por tacto, por cambios en la temperatura y humedad del aire. Usted ya utiliza todas estas técnicas para moverse por espacios pequeños. Solo necesita aprender a aplicarlas a distancias más grandes. Esta revelación impacta a Luz María profundamente. Por primera vez en su vida, alguien está sugiriendo que sus habilidades desarrolladas por necesidad no son simplemente adaptaciones para sobrevivir con una discapacidad, sino técnicas valiosas que podrían ser aplicadas profesionalmente. Cuando finalmente llegan al hogar de Naal Nish, Luz María queda completamente sorprendida por lo que percibe a través de sus sentidos no visuales. La estructura no es el tipi primitivo que había imaginado. Por los ecos de su voz cuando Naal Nish habla, puede determinar que están en un espacio construido con materiales sólidos. Los sonidos de sus pasos sugieren pisos de piedra. El aire tiene la calidad de un espacio bien ventilado pero protegido del exterior. ¿Dónde estamos exactly?, pregunta. En mi observatorio, responde Naal Nish, con un tono que sugiere orgullo. Es donde estudio las estrellas y planifico rutas a través de territorios desconocidos. Durante los días subsiguientes, Luz María se instala en su nueva vida y comienza a comprender la verdadera naturaleza del trabajo de Naal Nish. No es simplemente un apache que conoce el territorio local. Es el guía más respetado de toda la región, alguien a quien comerciantes, exploradores e incluso el ejército recurren cuando necesitan atravesar territorios considerados intransitables. Mi trabajo, explica Naal Nish una noche mientras observa las estrellas desde su observatorio, es guiar caravanas a través del desierto,
ayudar a exploradores a encontrar rutas seguras por las montañas y rescatar a personas que se han perdido en territorios peligrosos. ¿Y la gente no experimenta temor porque es apache? Algunos sí, admite Naal Nish. Pero cuando alguien realmente necesita llegar a algún destino, los prejuicios se vuelven menos importantes que la supervivencia. Luz María comienza a entender que Naal Nish ha construido una reputación que trasciende las barreras raciales. Su habilidad para orientarse por territorios imposibles lo ha convertido en una figura legendaria, respetada incluso por aquellos que normalmente percibirían a los apaches como enemigos. ¿Cómo desarrolló estas habilidades especializadas?, pregunta Luz María una noche mientras comparten una cena que él ha preparado. Años de estudio y práctica, responde Naal Nish. Pero también porque mi pequeña estatura me obligó a encontrar maneras de ser valioso que no dependieran de la fuerza física. Desarrollé mi mente, mis sentidos, mi capacidad de observación. ¿Y cree que yo puedo aprender estas habilidades? Creo que usted puede convertirse en la mejor guía que haya conocido, dice Naal Nish con convicción que la sorprende. Su ceguera le ha dado sensibilidades que personas con vista nunca desarrollan. Con entrenamiento, podría orientarse por territorios que incluso yo encuentro desafiantes. Es la primera vez en su vida que alguien sugiere que Luz María no solo puede ser útil, sino que puede sobresalir en algo que requiere habilidades especializadas. La perspectiva es tanto emocionante como aterradora. Durante las semanas siguientes, Naal Nish comienza a enseñarle técnicas avanzadas de orientación territorial. Le muestra cómo crear mapas mentales de áreas extensas, cómo usar referencias fijas para calcular distancias, cómo interpretar patrones climáticos para predecir condiciones de viaje. La orientación tradicional depende excesivamente de la vista, explica Naal Nish durante una de sus lecciones. Pero la orientación verdadera, la que funciona en cualquier condición, debe utilizar todos los sentidos disponibles. Usted ya está a mitad del camino. Luz María absorbe cada lección con avidez que sorprende incluso a Naal Nish. Su mente, liberada de la ansiedad constante sobre su inutilidad, se enfoca completamente en dominar estas nuevas técnicas. Aprende más rápidamente que cualquier estudiante que haya tenido, observa Naal Nish después de que ella se orienta exitosamente por un sendero montañoso complejo usando solo audición y tacto. Es porque finalmente estoy aprendiendo algo que puedo ejecutar competentemente, responde Luz María. Algo donde mi ceguera no constituye una desventaja. La verdadera prueba de sus habilidades llega cuando Naal Nish recibe una solicitud de emergencia. Una caravana comercial se ha perdido en el desierto durante una tormenta de arena y las autoridades locales han agotado todas las opciones convencionales de búsqueda. Es una misión peligrosa, explica Naal Nish. El desierto después de una tormenta de arena es traicionero. Los puntos de referencia visuales han cambiado y será difícil incluso para mí. ¿Puedo acompañarle?, pregunta Luz María. Sería su primera misión real. ¿Está segura de que está preparada? Más que preparada, responde Luz María con confianza que nunca había sentido anteriormente. La expedición de rescate se convierte en una revelación transformadora. Mientras se orientan por el desierto post-tormenta, Luz María descubre que sus habilidades no solo son útiles, sino que en algunas situaciones son superiores a las de Naal Nish. ¿Puede percibir eso?, pregunta Luz María durante el segundo día de búsqueda, deteniendo su caballo súbitamente. ¿Percibir qué exactamente? Voces, muy débiles pero definitivamente voces humanas, provienen del suroeste. Naal Nish se concentra intensamente, pero no puede detectar nada.
Sin embargo, confía en las habilidades auditivas de Luz María lo suficiente como para modificar su dirección. 3 horas después, localizan a la caravana perdida, exactamente donde las habilidades auditivas de Luz María habían indicado. Los comerciantes están deshidratados y desorientados, pero vivos. ¿Cómo fue posible?, pregunta el líder de la caravana cuando los rescatan. Mi socia, dice Nal-Nish con orgullo evidente, puede percibir cosas que el resto de nosotros no podemos. El éxito de la misión de rescate establece la reputación de Luz María como guía especializada. Información sobre la guía ciega se propaga por todo el territorio y pronto están recibiendo solicitudes de personas que específicamente desean sus servicios. Es extraordinario, comenta el coronel Williams, comandante del fuerte local, después de que Luz María ayuda a localizar a un grupo de soldados perdidos. Nunca había presenciado orientación tan precisa en condiciones tan adversas. ¿Cómo lo ejecuta?, pregunta un explorador que había estado perdido durante días antes de que ella lo encontrara. Utilizo sentidos que las personas con vista frecuentemente ignoran, explica Luz María. Sonidos, olores, cambios en la temperatura del aire, la textura del terreno bajo los pies. Cuando combinas toda esa información, puedes orientarte incluso en condiciones donde la vista es inservible. Durante los meses siguientes, Luz María y Nal-Nish se convierten en el equipo de guías más respetado del territorio. Su combinación de técnicas tradicionales apaches y habilidades sensoriales extraordinarias revoluciona la orientación en la región. Su relación también evoluciona naturalmente. Lo que comenzó como un arreglo de conveniencia se transforma en una sociedad genuina, basada en respeto mutuo y amor creciente. ¿Alguna vez añora su vida anterior?, le pregunta Nal-Nish una noche mientras acampan bajo las estrellas. Jamás, responde Luz María sin dudar. En Denver era percibida como una carga inservible. Aquí soy valorada por habilidades que ni siquiera sabía que poseía. ¿Y qué hay de su familia? ¿No añora a su padre? Luz María considera la pregunta cuidadosamente. Añoro la idea de tener una familia que me ame y me valore, pero mi padre nunca me percibió como una persona completa. Usted fue el primero en sugerir que mis habilidades podrían ser valiosas. Su trabajo conjunto se expandió más allá de simples rescates. Comenzaron a entrenar a otros guías, desarrollando técnicas que combinan métodos tradicionales con sensibilidades no visuales. Establecen una escuela donde enseñan orientación a personas con diferentes tipos de discapacidades, demostrando que las habilidades de guía no dependen de la visión perfecta. Su historia, dice un periodista del Denver Post que viene a escribir sobre ellos, es una de las más inspiradoras que he cubierto. ¿Cómo se siente al haber pasado de ser considerada inservible a ser la guía más respetada de Colorado? Mi ceguera nunca se modificó, responde Luz María. Lo que se modificó fue encontrar a alguien que percibiera valor en mis habilidades únicas. Nal-Nish me enseñó que no hay personas inservibles, solo personas en el lugar equivocado. Durante los años subsiguientes, su reputación se extiende más allá de Colorado. Reciben solicitudes de guía de otros territorios, de expediciones científicas, incluso de agencias gubernamentales. Su método de orientación, usando múltiples sentidos, se convierte en materia de estudio en instituciones educativas. ¿Cuál es el secreto de su éxito?, pregunta a un profesor universitario que ha venido a estudiar sus técnicas. No hay secretos, responde Luz María. Solo la comprensión de que la orientación verdadera requiere usar todos los sentidos disponibles, no solo la vista. Mi ceguera me obligó a desarrollar estas habilidades,
pero cualquiera puede aprenderlas si está dispuesto a entrenar sus sentidos no visuales. Su legado se extiende mucho más allá de la orientación. Su historia se convierte en símbolo de esperanza para personas con discapacidades de todo el territorio, demostrando que las limitaciones percibidas pueden transformarse en fortalezas extraordinarias cuando se encuentran las oportunidades correctas. Establecen una red de guías especializados que operan por todo el oeste americano, cada uno entrenado en técnicas que van más allá de la dependencia visual tradicional. Sus métodos salvan vidas, facilitan comercio y abren rutas que anteriormente se consideraban intransitables. ¿Qué consejo daría a otras personas que enfrentan discapacidades? Pregunta una mujer ciega que ha venido a entrenar con ellos. Que la discapacidad no es lo que te define, responde Luz María. Lo que te define es cómo uses las habilidades que tienes. Yo no puedo ver, pero puedo percibir cosas que personas con vista no pueden. Encuentra tus fortalezas únicas y desarróllalas. En las noches claras, cuando las estrellas brillan sobre las montañas de Colorado, Luz María y Naal Nish frecuentemente se sientan juntos, él describiendo las constelaciones que usa para orientación mientras ella absorbe cada detalle. Para Luz María, las estrellas que nunca puede ver se han convertido en sus guías más confiables, y la oscuridad que una vez fue su prisión, ahora es su reino de especialización. Su amor ha florecido en formas que Nieder había imaginado. Se comunican a través de toques, tonos de voz, presencias compartidas que trascienden las palabras. Su matrimonio se convierte en símbolo de que el amor verdadero puede superar cualquier barrera física o cultural. ¿Cree que habríamos sido felices si hubiéramos nacido sin nuestras diferencias? Pregunta Luz María una noche. Creo que nuestras diferencias nos hicieron quienes somos, responde Naal Nish. Sin ellas, tal vez nunca habríamos desarrollado las habilidades que nos permiten ayudar a otros. Nuestras aparentes limitaciones se convirtieron en nuestras mayores fortalezas. Su historia continúa inspirando a generaciones de personas que se sienten perdidas o rechazadas, recordándoles que a veces aquellos que parecen más perdidos son precisamente quienes mejor pueden guiar a otros hacia la esperanza. ¿Te conmovió esta historia épica de orientación, amor y superación que desafía todos los prejuicios sobre las discapacidades? Esta es exactamente el tipo de narrativa transformadora que hace que nuestro canal Gigantes Pequeños sea único en todo YouTube. Suscríbete ahora mismo y únete a nuestra increíble comunidad de más de 650,000 seguidores que han descubierto el poder transformador de estas historias que celebran a los diferentes, los rechazados y los aparentemente inservibles que resultan ser los más extraordinarios. Dale like si Luz María y Naal Nish te inspiraron con su increíble historia de cómo una maldición se convirtió en el don más poderoso para guiar a otros a través de territorios imposibles. Cada like nos dice que estas historias están tocando corazones y cambiando perspectivas sobre las discapacidades. Comparte esta narrativa épica con esa persona especial en tu vida que necesita recordar que ser diferente no es una desventaja, sino una ventaja única que puede llevarte a dominar habilidades que nadie más puede. Cada historia compartida puede transformar la vida de alguien que se siente perdido o sin dirección. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestras nuevas historias que celebran la belleza interior, la superación personal y el poder del amor verdadero que trasciende todas las barreras físicas y culturales. Déjanos en los comentarios. ¿Cuál fue el momento de esta historia que más te impactó? ¿Has sentido alguna vez que
Una característica que otros ven como limitación podría ser en realidad tu mayor fortaleza para guiar a otros. Queremos conocer tu historia personal de transformación. ¿Quieres más historias épicas como esta? Tenemos una colección completa de narrativas sobre apaches enanos y mujeres extraordinarias que desafiaron las expectativas de su época y cambiaron el mundo. La albina fantasma, entregada al enano apache agricultor. Una historia de amor que transforma maldiciones en bendiciones, la estéril inútil, abandonada por el apache enano cazador. Un relato de redefinición del propósito y la fertilidad del alma. Tu próxima historia transformadora te está esperando. Cada video de Gigantes Pequeños está meticulosamente diseñado para recordarte que no importa cuán diferentes seamos, cuán inservibles nos hagan sentir otros, o cuán perdidos hayamos estado, todos tenemos un don único y extraordinario que puede guiar a otros hacia la esperanza. Únete a la revolución de historias que están cambiando vidas en todo el mundo. Porque en nuestro canal, los corazones más grandes y los destinos más extraordinarios siempre vienen en los paquetes más inesperados. Somos la prueba viviente de que ser diferente no es una limitación, sino el primer paso hacia convertirse en el guía que otros necesitan. Suscríbete, dale like, comparte y activa las notificaciones. Ahora mismo. Tu historia de transformación personal comienza con el próximo video que veas. En Gigantes Pequeños, creemos que cada persona rechazada por la sociedad lleva dentro de sí el potencial de convertirse en el navegador de algo extraordinario. Descubre cuál es tu estrella guía personal en este mundo lleno de posibilidades. Recuerda, la oscuridad no es tu enemiga. Es tu territorio de especialización. Como Luz María y Naal Nish demostraron, a veces aquellos que parecen más perdidos son precisamente quienes mejor pueden guiar a otros hacia la luz. Tu diferencia es tu superpoder esperando ser descubierto.